le bendiga, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez más, bienvenido. Este es el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Hoy me gustaría compartir una porción de la palabra con nosotros y quiero hablar bajo el tema: el hombre y la mujer de Dios no cae de un día para otro. La caída de un hombre y la caída de una mujer es un proceso, alabado sea el nombre del Señor, que acontece en tiempo, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a buscar nuestra Biblia en Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13, 14 y 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y bendiga a cada uno de nosotros con su palabra. Padre Santo, Dios glorioso, Padre celestial, Señor, me presento delante de ti en el nombre de Jesús, pidiéndote, Dios, que tú me des entendimiento de tu palabra, que tú permitas, Señor, que lo que tú me has dado a entender a través de tu Espíritu Santo, que yo pueda compartirlo con los oyentes que están oyendo, sintonizando, Señor, sea en Facebook o sea en YouTube, Señor. Yo te pido que tú abra nuestro corazón, abra nuestra mente para que nosotros podamos, Señor, entender y oír y cumplir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, amado hermano, quiero hablarle a una persona que es un creyente. Quiero hablar con una persona que ha hecho la confesión de fe. Una persona que ha proclamado, alabado sea el nombre del Señor, a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Quiero hablar con una persona, vive Dios, como yo, que estamos en una lucha diaria y en un evangelio donde mucha gente lo vemos ardiendo en fuego y después en un tiempo lo vemos en el mundo para atrás. ¿Por qué un hombre de Dios o una mujer de Dios cae? ¿Por qué? Vamos a ver conforme a la Biblia, ¿por qué nosotros, una persona cae? Esta porción dice que Dios no tenta a nadie, sino que nosotros somos tentados cuando somos seducidos por nuestra concupiscencia. Dice que luego que la concupiscencia, aleluya, vive Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahí hay mucha tela y mucho para hablar. Vamos a hacer lo mejor posible. Primero vamos a definir esta palabra concupiscencia, que es la que el apóstol Santiago dice que somos seducidos, que la concupiscencia es la que nos seduce a pecar y después a morir. Porque dice la Biblia que el alma que pecare ciertamente morirá. El hombre que peca practicando el pecado muere. La concupiscencia, de acuerdo al diccionario bíblico, dice que la concupiscencia, vive Dios, es una codicia ilegítima y desordenada. Vive Dios. Bájalo un poco que está dando feedback. Una codicia ilegítima y desordenada. La concupiscencia son los deseos, la codicia que está en el hombre.
Pero mira cómo dice que es una codicia ilegítima. Una cosa ilegítima es una cosa falsa, una cosa que no pertenece, una cosa que no es parte de donde va, de donde está, no es de ahí. Por ejemplo, un hijo ilegítimo es un hijo que nació en una pareja que no es casada, es algo falso. Una ilegítima es una falsedad. La codicia, la concupiscencia es algo falso, que no está en nosotros. Que diga, perdona, que Dios no lo puso en nosotros. Cuando Dios creó el hombre y a la mujer en el huerto del Edén, Él los creó perfectos. Él no le puso ninguna concupiscencia, alabado sea el nombre del Señor, en el cuerpo de Adán y en el cuerpo de Eva. Eso fue algo que vino a ellos a través de un proceso. Y eso es lo que quiero hablar. Eso es lo que quiero escudriñar. Primero vamos a ver la concupiscencia, la codicia. Hay diferentes tipos. Dice en Romanos 1, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Sabemos que el Señor se lo entrega a la concupiscencia de su corazón. La codicia, si nosotros dejamos, entra en nuestro corazón. La concupiscencia nosotros si la dejamos entra en nuestro corazón y es algo ilegítimo, una codicia deshonrable, deshonrosa delante de Dios y nosotros la podemos dejar entrar en nuestro corazón. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que le obedéis en sus concupiscencias. La concupiscencia, la codicia está en nuestro cuerpo. Eso está en nuestro corazón, está en nuestro cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir en tiempo que para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagados, orgías, decepciones y abominaciones de idolatrías. La concupiscencia es algo que está en nuestro cuerpo, está en nuestro corazón, está en nuestra carne. Y es algo que nosotros practicábamos a menudo cuando no éramos creyentes, cuando estábamos en el mundo. Y final vamos a segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo, causa de la corrupción, perdone, dice, vamos a comenzar de nuevo, discúlpenme, que me trabé un poco. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros huimos de la corrupción en el mundo. Y ahí Pedro nos da a entender que la corrupción que hay en el mundo es por causa de la codicia ilegítima, deshonrosa que está en el hombre. El hombre tiene eso adentro de uno. Eso un poco Pablo se lo refería en Romanos 7, cuando está hablando del pecado que mora en mí, que él no hacía lo que él quería, sino hacía lo que no quería. Él hablando cuando vivía bajo la ley, antes de que el Señor reinara, antes que tuviera el Espíritu Santo. Pero el hombre que viene a Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice Jesús que el que no nazca de agua en el espíritu no podrá ver el reino de Dios, porque el que ha nacido de espíritu, espíritu es, y es que el nacido de carne, carne es. Es decir, cuando nosotros vinimos a Cristo, dejamos que Jesús entre en nuestros corazones. Entonces, nosotros llegamos a crucificar juntamente con Jesús la concupiscencia que mora en nosotros. Crucificamos esa codicia ilegítima que fue puesta por el enemigo a través del pecado. Y vamos a ver el origen de dónde esta codicia vino. Porque todo tiene un principio. Pero cuando nosotros vinimos a ser hijos de Dios, ya crucificamos
la codicia, ya crucificamos la concupiscencia que está en nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Santiago dice que Dios no tenta a nadie, sino que nosotros, cuando somos por nuestra propia concupiscencia, somos seducidos. Somos seducidos por la codicia que hay en nosotros cuando nosotros nos descuidamos. Por eso digo que el hombre de Dios no cae de un día para otro. Porque un hombre lleno de Dios en un solo día no va a caer. Tiene que haber un descuido espiritual para que uno le abra la puerta a Satanás, para que él pueda permitir tentarte, para que la codicia que está dentro de ti se despierte. Porque acordémonos que hay dos árboles adentro de nosotros. Está el fruto del Espíritu, el árbol que produce el fruto del Espíritu, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que produce amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Pero están las obras de la carne que son manifestadas, que es otro árbol que mora en nosotros. Ahí es que está la codicia, la concupiscencia. Cuando nosotros nos descuidamos de Dios, nos alejamos de la oración, nos alejamos de la palabra, nos alejamos del ayuno, nosotros poco a poco alimentamos con la distracción de estar en Facebook, estar en YouTube, viendo cosas que no son edificantes, en televisión, en cualquier cosa que no es parte de la edificación de tu alma. Poco a poco nosotros nos alejamos de Dios, más y más se levanta el hombre interior que fue crucificado juntamente con Cristo. Porque ese hombre es crucificado y se mantiene crucificado siempre y cuando nosotros andamos como Cristo anduvo, en rectitud, en honestidad. Y cómo nosotros podemos andar como Jesús anduvo, cómo nosotros podemos andar cumpliendo la palabra de Dios, teniendo una comunión con Dios, teniendo una íntima comunión con Dios, una búsqueda en la oración, en el ayuno, en la escudriña de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos descuidamos, entonces nosotros comenzamos a permitir que el hombre interior, vive Dios, pueda, alabado sea el nombre del Señor, crecer. Y cuando ese hombre interior crece, entonces nosotros tenemos problemas porque comenzamos a estar en la concupiscencia. Comenzamos a dejarnos que la concupiscencia comience a seducirnos. Vamos a Génesis 3 para ver un ejemplo cómo esto trabaja, que es de un día para otro. Vemos en el versículo 2, el 1, el 2, el 3, el 4, que es la interacción entre la serpiente que fue poseada por Satanás, por la serpiente antigua, que es el diablo, nos dice Apocalipsis, por la serpiente, y habla con Eva, que produce que ella coma del árbol, le ofrezca a su marido, Adán, y los dos coman, y el pecado entra en el mundo. Vamos a ver cómo esto acontece y cómo esto tiene que ver con el capítulo de Santiago 1, que nos dice que Dios no tenta a nadie, sino que nosotros somos atraídos, seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y cuando la concupiscencia es consumida, nace el pecado. Y cuando el pecado es consumado, nace la muerte. Eso vamos a ver. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os he dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le toqueráis, porque no moriráis, para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis. El 5, sino que sabe Dios que el día que comáis del
será abierto vuestros ojos y será como Dios, sabiendo el bien y el mal. So, del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 3 al versículo 5, tenemos la interacción entre la serpiente y Eva. En esa interacción, el enemigo le pone una idea en la mente de Eva, que el árbol que Dios le dijo que no tocáis y no comáis, conforme a lo que Eva dijo, que Eva ahí dijo que Dios le dijo que no lo toque también. Solo lo que ella dijo está ahí. El enemigo le dice, no, no va a morir, sino que Dios sabe que el día que tú comas, se te van a abrir los ojos y tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él le pone ese pensamiento. Me gustaría decir que él le planta ese pensamiento, se lo pone. Del versículo 5 al versículo 6 hay un lapso de tiempo. Esto no aconteció enseguida. Eva tuvo que tener un tiempo pensando en lo que el enemigo, la serpiente, le iba puesto en su corazón, le iba puesto en su mente, le iba puesto en su carne. Y cada vez quizá que pasaba por el huerto y veía el árbol, lo miraba, lo observaba. Porque miran como el versículo 6 dice, aquí vemos la seducción de la concupiscencia, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nosotros sabemos el resto de la historia. Entró el pecado. Pero Eva fue seducida por el deseo, por ese pensamiento que el enemigo le puso en su corazón, porque dice que ella miraba el árbol y vea que era bueno para comer y bueno para codiciar y alcanzar sabiduría. So ya ella estaba siendo seducida a ese árbol. Ahora mira lo que dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. So el árbol la trajo, la atención la agarró, el pensamiento que el enemigo le plantó en la mente le atrayó y la sedució. Dice, entonces la concupiscencia, la codicia, después que ha concebido, da luz al pecado. So, enseguida que nosotros somos seducidos por algo, por algún deseo del pasado que tenemos, por alguna otra cosa que hemos practicado, que nos descuidamos y comienza a venir otra vez, nos seduce. Cuando nosotros somos seducidos por la concupiscencia, concibimos el pecado, pero todavía no hemos pecado. Sino lo que eso significa es que le abrimos la puerta al pecado y ahora ahí está la oportunidad de pecar. Pero todavía está el poder en nosotros para enseñorearnos de ese pecado. Y si no nos enseñoreamos, pues entonces pecamos. Mira cómo el Señor le dice a Caín, después que Caín no estaba agradecido, que Dios no le gustó su ofrenda. Dice el versículo 5 del 4, pero no miró con agrado a Caín la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecido. Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. So, el Señor le dice, el pecado está a la puerta. Ya tú fuiste seducido por tu concupiscencia, diste a luz al pecado, el pecado está a la puerta, pero si tú quieres, tú te puedes enseñorear de él. El problema es cuando nosotros no nos enseñoreamos del pecado, sino que dejamos que el pecado
lo cogemos y lo hacemos. Y ahí es que nosotros lo consumamos. Dice, y después que el concilio da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. So después que uno le da la puerta, le abre la puerta al pecado, entonces, y uno practica el pecado, entonces nace la muerte. Porque el pecado de la muerte, la paga del pecado es muerte. Quiero leerte este mismo versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14 y 15. En la versión de la reina, perdón, en la versión de Pechita, que es una tradición que es traducida del arameo y el hebreo, directo. No hay ninguna traducción de otro, sino directo de esos lenguajes. Dice, alabado sea el nombre del Señor, que ninguno diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tenta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propio deseo y es seducido al desear ardientemente. Y cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y una vez que el pecado ha sido consumado, da luz a la muerte. Ahí vemos que la concupiscencia es lo mismo que el deseo, nos atrae, nos seduce. Pero cuando nosotros vemos ese deseo y lo queremos ardientemente, porque mientras más nosotros le damos mente a la seducción de la concupiscencia, más ardientemente lo queremos. Por eso es que pasa de un poco tiempo, no ligero, porque cada vez que el enemigo te tira el dardo, te tira el deseo. Y cada vez que uno lo reprende, cada vez que uno no se pone a orar, cada vez que uno no se pone a la mano de Dios, pues sigue tomando ventaja hasta que ya llegue el tiempo que te ha seducido a tan extremo que ya tú lo deseas ardientemente, y cuando ya tú lo deseas ardientemente, ya ha concebido y el pecado está a la puerta y consumamos el pecado y damos a luz a la muerte. Amado hermano que me escucha, nosotros no caemos de un día para otro, sino que cuando nos descuidamos de Dios, dejamos que el viejo hombre se levante. Y cuando el viejo hombre se levanta, todas esas codicias, malos deseos que están en la carne, se levantan y entran en el corazón, entran en la mente, y tarde o temprano nos seduce y lo queremos ardientemente y damos a luz al pecado por causa de las pasiones. Por eso tenemos que mantener una vida en comunión con Dios, cercándonos a Dios, leyendo la palabra todos los días, orando todos los días, ayunando 2 o 3 veces a la semana si es posible, y mantener esa cercanía al Señor para que ese hombre viejo nunca se levante otra vez y el Espíritu pueda ser el que reine nuestra vida. Vamos a preocuparnos en las cosas del Espíritu, porque el apóstol Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, las distracciones, viendo programas de televisión, dándole más tiempo a la distracción que a Dios, pues entonces el viejo hombre se levanta. Hay 2 monstruos que viven adentro de nosotros. El uno es bueno, el uno es malo, el otro es malo. El uno tú amas, el otro tú aborreces. Pero el que tú alimentas va a dominar tu vida. Alimentemos a nuestro espíritu con cosas espirituales para que el Espíritu Santo reine en nuestra vida y no que el viejo hombre se levante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido tu hermano en Cristo, Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Si este mensaje te ha bendecido, si este mensaje ha edificado tu vida, te pido que lo comparta con otro para que otro pueda ser edificado, para que otro pueda ser bendecido. El que está viéndolo a través de YouTube, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campana de notificación. Y mándenme mensajes los que están en Facebook, si que desean la oración.
Envíeme una oración si quiere a mi correo electrónico, que es ministerio.echandolaredalmar@gmail.com. ministerio.echandolaredalmar@gmail.com. Lo pondré en el comentario. Dios le bendiga, Dios le guarde, y pido en el nombre de Jesús que esta palabra penetre el corazón de cada uno de los que escucha esta palabra y le edifique y le ayude en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y hasta la próxima. Este ha sido tu hermano Delvin Cruz.